Bueno, yo quiero coger por cosas que no tienen que ver con lo que voy a decir, y es el espacio de debate, obviamente, desde la creación, desde la musicología, desde la interpretación. En todo caso, nuestros alumnos, eso se da todo el tiempo. No sé si es por eso que a nosotros nos gusta hablar tanto y decir tanta cháchara también, que tuvimos un proceso parecido. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque dije que iba a decir algo y no tenía que ver eso. Mi experiencia es mucho más individual, mucho menos interesante de socializar. Entonces, para hacerla un poquito interesante, lo que voy a tocar es la reflexión que yo hago sobre la necesidad que tengo de viajar fuera para poder trabajar mi obra, porque en el país no puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces es sobre la necesidad de laboratorios especializados en nuestro medio. En mi caso, también soy compositor como profesor, pero además de manejar la parte electrónica, manejo también la instrumental. Entonces voy a hablar de un ejemplo que involucra solamente una obra con instrumentos y con el ensamble pues, que está citado en esta experiencia en el año, hace ya un año largo, un ensamble que llama Multilateral en París, que para hacer un contexto o una comparación podríamos decir, escojamos un equipo o hagamos equipos con los mejores jugadores de fútbol del mundo, los especialistas. Pues este podría ser uno de esos equipos de fútbol con crack, ¿cómo le dicen a estos? Crack. Estos, sí, pero con selección en español más del eso. mundo. Hoy en día se llama Real Madrid, porque es que desafortunadamente... ¿Qué implicaciones tiene, primero, trabajar con estas personas, segundo? ¿Y por qué la necesidad de acceder a estas... a ese nivel, a estos grupos? Sí. Entonces tendríamos que preguntarnos qué se puede hacer cuando uno no tiene ese nivel de juego, ¿no? O qué se puede hacer cuando uno tiene ese nivel de juego. Evidentemente, la evolución y la exigencia en la performance, que es una de las características de nuestra sociedad moderna, tirar al ser humano a lograr sus máximas capacidades en deporte, intelectual, no sé, en todos los ámbitos, en la interpretación, todos lo sabemos, hasta dónde más y más, cosas que hace 100 años o hasta hace 30 años, no más, menos, cualquier músico muy bueno hubiera dicho, eso está mal escrito, es imposible de tocar. Hoy hay personas que lo hacen como si estuvieran tocando en este momento obras en sus épocas pasadas muy complejas, difíciles. Nombremos a uno, señor músico. No, sobre todo para hacerle a Roberto Beethoven. No podemos hacer. Pongámosle el paralelo, bueno, Paganini. Sí, bueno. Allá me quito el virtuosismo mi tic. Pues, Vamos a ver cuál otro sale ahora. Sí, cosas que en su época decían, bueno, el señor está loco, ¿quién le toca? Solo él. Hoy se tocan con relativa facilidad y hay otras. Entonces, cuando uno como creador, o cuando uno ensaya a crear, tiene ciertas exigencias desde la interpretación, encuentra algunas dificultades en el medio como el nuestro, cuya enseñanza en la interpretación llega hasta ciertos repertorios que exigen una técnica y una dificultad X, no es porque no haya la capacidad. Y nuestro medio está muy caracterizado específicamente por estar muy atrasado en la interpretación de obra contemporánea, que tiene precisamente esa característica de la exigencia del virtuosismo instrumental. Eso me lleva a trabajar y a hacer algunos contactos con estas personas y parto allá a trabajar con ellos una obra que se tituló, que tiene el nombre de poema de amor indígena, por algunas cosas. Las sonoridades tratan de ser un poco primitivas, no sería el caso de entrar a discutir, pero a partir de algo que podría ser una herencia de la música occidental, el virtuosismo instrumental, en la búsqueda de su música académica que llamamos hoy en día, o que se generaliza con el término contemporáneo. Entonces me pregunto yo, que en ese trabajo que voy a hacer yo con esos expertos, en los que me dicen de pronto, ¿cómo quieres esto? ¿Que se toque así o que se toque así?
y el resultado puede ser un poco parecido, ¿no? O otras situaciones como esto que estás escribiendo puede ser más fácil de escribirlo de esta manera. Entonces es una forma de actualizar la escritura tradicional a una exigencia de interpretación para que el intérprete la entienda mejor, que uno llega a ella por medio de las herramientas más tradicionales, digamos. Ese es un trabajo que fue interesante. Desde ese punto de vista, yo traigo las reflexiones y las pongo en consideración a mis estudiantes, específicamente, y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto también es necesario llegar a esos niveles de exigencia interpretativa para la creación de una obra? Siempre pongo, porque esa es la pregunta que me hacen, siempre pongo el ejemplo, sin estar muy de acuerdo, pero pongo el ejemplo de este compositor inglés, Brian Ferneyhough, que es como el conocido del siglo XX de la música súper difícil, la complejidad. La complejidad, ¿ya? La música compleja. Uno la escucha y uno dice, una improvisación. Y escucha otra y dice, otra improvisación. Pero escucha 3 o 4 y dice, son Ferneyhough. Entonces la necesidad de una escritura tan exacta, tan compleja, etcétera, etcétera, para que la obra sea esa y no otra. Esa es una razón. Pero la problemática que yo quisiera plantear para terminar es hasta qué punto y cómo moldea el resultado de un artista, de un creador, ¿ya? Los laboratorios que tiene en su entorno y la posibilidad que tiene de elaborar ese material. Pongo el ejemplo, bueno, para un escultor que solamente tuviera barro y que el barro además fuera blando. Y no piedras. Y no hubiera piedras en su entorno, ¿ya? O hornos. O otras. Entonces, ¿cómo desarrollar la técnica para que ese barro sea duradero o crear? Y en la línea pues, de la obra efemérida esta que se estudia, como la de hielo, etc. Esa es la problemática que yo me planteo aquí y que siempre planteo a los estudiantes, ¿ya?